Francia. Cuando la gente del pensamiento de la Ilustración, cuando Voltaire, Diderot, Montesquieu, todos los pensadores van a llevar la razón del mundo, del cosmos, que habían diseñado Kepler, Copérnico y Galileo, a la vida cotidiana de la ley, y lo van a convertir en derechos, y lo van a convertir en derechos para los seres humanos, para los hombres, los derechos humanos, se ponen a echarle cabeza y dicen, estos derechos, si la gente no conoce los contenidos de estos derechos, no los puede ejercer. Si la gente no tiene acceso a la información que significan los derechos, serían letra muerta. Entonces vamos a hacer que toda la información del conocimiento que poseemos hasta ahora se pueda compendiar en un solo libro, al que pueda acceder la gente, y ahí pueda saberlo todo con lo que sabemos en este momento sobre la ciencia, sobre la física, sobre la matemática, sobre la política, sobre la literatura. Y ahí se le ocurre a Diderot la idea de hacer la enciclopedia. La enciclopedia es un libro que contiene toda la información que se tenía en ese momento en Occidente para darle contenido a los derechos, para que usted los pueda ejercer políticamente. Eso es la enciclopedia. Entonces, porque dice, la difusión de la información es la que da la posibilidad de la libertad del hombre. Eso es una de las ideas absolutamente claves de la Ilustración, y cada vez que hay una feria del libro, renovamos los votos de Diderot, ¿sí? En la medida en que tenemos acceso a una gran cantidad de información al mismo tiempo. Entonces, ya en ese momento, los libros empiezan a cambiar las mentalidades, empiezan a transformar las épocas, y en la medida en que más gente lea, más pensamiento crítico hay, más formación de criterios individuales se va extendiendo en la cultura, ¿sí? Y entonces se van haciendo. Antes de eso, hubo un personaje al que lo intoxicaron los libros de caballería, para que vea usted, ¿sí? De tanto leer libros de caballería se le secó el cerebro y anduvo por ahí buscando la justicia, el honor y la palabra en un mundo donde eso ya no existía. La tragedia del Quijote es que el loco sea él, porque el tipo lo que era un tipo totalmente decente, serio y honesto, ¿sí? Y estaba buscando la palabra y el honor en la época en que llega el mercantilismo, y la palabra y el honor pierden toda validez porque lo único que habla es el billete. Entonces el hombre, que era un caballero medieval en rigor, ¿sí? Lo que va a hacer es tratar de encontrar un mundo valorativo de una época que ya pasó, y queda como un ser totalmente arcaico, completamente loco, enfrentándose a los molinos de viento, cuando lo único que buscaba era la integridad y la verdad de la persona humana, que era lo que quería hacer el Quijote. Entonces, pero le atribuyen semejante desatino a la lectura excesiva de libros de caballería. Entonces, ya en la época de la Ilustración los libros son absolutamente importantes, porque ya hay libros serísimos. El contrato social. Hagámonos pasito, o sea, quiere decir que una sociedad se puede basar en el acuerdo, no en el garrote, ¿sí? Conversemos, charlemos a ver qué tipo de sociedad tiene usted, qué tipo de sociedad quiero yo. A veces nos ponemos de acuerdo, firmamos un chismecito al respecto y hacemos un contrato social. Eso me parece bueno, ¿sí? Entonces empieza todo el mundo de las ideas a movilizar la historia de Occidente. Entonces la historia la están protagonizando los libros. Ahí, a partir de la Ilustración. Entonces, y las opiniones, yo sé que decía Voltaire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene de expresarlo, por el derecho que usted tiene de escribir, ¿sí? Mucha gente la hicieron apurar de sus libros. A Giordano Bruno lo quemaron en los tiempos del Renacimiento por sus teorías acerca de la tierra. Entonces, la Iglesia va a poner el índice, donde van a prohibir a todos estos libros, ¿sí? Y ahí en adelante las historias de los libros se van a hacer cada vez más importantes. Antes los libros eran demasiado grandes, eso no se podían leer, o sea, era muy complicado. Entonces decidieron hacer unos libros más chiquitos que se pudieran cargar. Esas son las ediciones de bolsillo, las ediciones rústicas, que en un principio eran bastante desbarataditas, hasta que más adelante un señor Penguin las hizo muy preciosas, teniéndolos un pingüinito, los Penguin Books, ediciones de bolsillo, ¿sí? Entonces la edición de bolsillo es mucho más popular, se puede leer mucho más. Entonces llega el siglo XIX, y en el siglo XIX nosotros vamos a tener evidencias reales de que los libros sí cambian la historia y que los libros sí son capaces de interpretar. Antes, en el siglo XVI, Maquiavelo había escrito
El Príncipe, que es el manual del colonialismo. Pues, o sea, eso usted lo puede aplicar, ¿sí? Y eso es un manual del colonialismo, y triunfarás, ¿sí? Tiene una serie de cositas que no le pueden olvidar a uno que Maquiavelo es europeo, ¿sí? En tiempos de bicentenario, descolonización y cosas de esas. Entonces, resulta que ya en ese momento, ya cuando viene el siglo XIX, los libros han creado toda una cultura y han creado toda una manera de entender el conocimiento que ha sido una manera increíble. Entonces empiezan a pasar cosas como que cuando escriben El Jorobado de Notre Dame, cuando Víctor Hugo escribe El Jorobado de Notre Dame, las torres de la iglesia de París estaban totalmente caídas. Ante el éxito de la novela, ante el fervor de la gente por esta figura triste y solidaria de Quasimodo y su amor por Esmeralda, la alcaldía de París, el ayuntamiento, sacó una partida muy grande para restaurar la iglesia de Notre Dame, hoy símbolo de la ciudad, junto con el Arco de Triunfo y junto con la Torre Eiffel. Y es esa novela la que le va a dar un factor de identidad a París fundamental, que es Notre Dame. Alejandro Dumas escribe todas sus aventuras y resulta que en Cuba están haciendo los tabacos, los habanos. Entonces, como eso es un trabajo bastante rutinario, pero a la vez delicado, entonces en ese momento la gente pasaba esas tardes en el calor de La Habana, en las fábricas de tabaco, y contrataban a alguien para que les leyera. Entonces todavía leen en las fábricas de tabaco. Entonces se ponían a leer. Y un día llevó una novela tan absolutamente apasionante que la gente se le paraban los pelos y no podía respirar de lo que la novela le impresionaba. Se llamaba El Conde de Montecristo. Ante eso, la gente de Cuba le escribió a la Dumas ya viejito y le pidió permiso para ponerle ese nombre a los habanos, porque era con eso que lo estaban haciendo. Y ahí es donde surgen los habanos Montecristo, que se hacen en Cuba, por la lectura de la novela en los tiempos, en las largas tardes en que se acuñaban los tabacos. Charles Dickens va a ser un hombre que se va a conmover profundamente a través de la miseria y la situación de los niños de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial va a devorar a casi todos los niños de Inglaterra, porque los niños trabajaban en las fábricas, los encadenaban desde que eran chiquitos, a los 19 años ya eran seres totalmente deformes. Ellos muchas veces heredaban las deudas de sus padres, pero los primeros 5 o 6 o 10 años de su trabajo eran gratis porque era pagando una deuda que el padre no había llegado a tener. Entonces, la infancia en Inglaterra durante el siglo XIX era una cosa absolutamente dolorosa que a Dickens le rompe el corazón. Entonces, Dickens lo que va a hacer es escribir las historias de la infancia en Inglaterra y las va a escribir de una manera muy triste. La tristeza en Dickens es deliberada, porque es el instrumento a través del cual él está sensibilizando a la gente de una época con el horror de lo que está pasando en la infancia. Entonces, esos libros que escribía Dickens llegaban a los puertos de Boston, en los Estados Unidos, a través de folletines. Y la gente se agolpaba en esos puertos, en los puertos, para esperar la siguiente entrega de la novela de Dickens. Entonces se leían David Copperfield a pedacitos, entonces todo lo que es esperar un mes y medio a que llegue un barco de esos con la siguiente entrega y usted así de uña mordida esperando a que llegue la siguiente entrega de Dickens. ¡Dios mío! Entonces las novelas de Dickens van a producir varias cosas. Primero, las primeras leyes de protección de la infancia en Inglaterra se hacen a partir de la obra de Dickens. Segundo, el cuento de Navidad, junto con el árbol que había traído el príncipe de Hanover, Alberto, cuando se casa con la reina Victoria, van a traer de nuevo la tradición de la celebración de la Navidad en Inglaterra, porque en Inglaterra no se había celebrado la Navidad desde que en las épocas de Oliverio Cromwell el puritanismo obligó al fin de las celebraciones de los teatros, de los hizo hartísimo, devolvió todo eso, de los vodevils, de la Navidad, de todo eso. Entonces el príncipe de Hanover trae su árbol y Dickens escribe el cuento de Navidad. Y ese cuento de Navidad retorna a través de la letra impresa el espíritu de la Navidad a los ingleses. Y como los ingleses van a dominar la mitad del planeta, uno de cada 4 habitantes del planeta Tierra era súbdito de la reina Victoria en el año de 1900, recién que ella murió. Eso es el imperio británico. Lo que pasa allá va a tener una discusión muy grande. Entonces,
empiezan los libros a transformar toda la mente, y ya cuando va llegando el siglo XX, hay un personaje que va a empezar desde ahí, o sea, con